En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Ambrosio, obispo de Milán. Por eso el habitual color morado del Adviento se sustituye por el color correspondiente al santo, color litúrgico. En este caso, un santo confesor, no murió mártir y por lo tanto color blanco. San Ambrosio no fue solo obispo de la importante ciudad de Milán, donde residía a la corte del emperador, ya casi en la última etapa del Imperio Romano. Estaba más cerca que Roma de la frontera norte, que era donde se libraban las grandes batallas con los bárbaros. No es importante por eso. Es importante, es un doctor de la Iglesia, pero es importante por dos cosas desde mi punto de vista. En primer lugar, siendo un obispo, no el Papa de Roma, pero estando allí la corte, residiendo allí el emperador, se enfrentó públicamente con el emperador, un emperador cristiano, Teodosio, aquel que decretó que por primera vez los cultos paganos estaban prohibidos y que hizo más que ningún otro emperador hasta el momento a favor de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica. ¿Y por qué se enfrentó con él? Había habido en Grecia, en la ciudad de Tesalónica, la Tesalónica a la que escribió 2 cartas San Pablo, había habido una rebelión contra el emperador. Teodosio marchó contra la ciudad, la arrasó e hizo una carnicería con sus habitantes, buena parte de los cuales eran cristianos, una antiquísima comunidad cristiana, desde San Pablo. Cuando regresa triunfante a Milán, a la capital, San Ambrosio le sale al paso, se enfrenta con él en las afueras de la ciudad, le prohíbe entrar en la ciudad, le prohíbe entrar en la catedral. Aquí no entras, tienes las manos manchadas de sangre, lo que has hecho es algo ignominioso, aquí no entras. No voy a consentir que tú profanes la catedral con tu presencia llena de pecado. Aquí no entras. Podía haberle matado inmediatamente. Con un gesto, uno de sus generales, uno de sus soldados, hubiera cortado el cuello a ese atrevido obispo. No lo hizo. Era un emperador cristiano que había cometido un delito, no, un pecado terrible. No mató al obispo, al contrario, comprendió que le estaba hablando en nombre de Dios y como obispo. Hizo penitencia pública, se arrepintió, y entonces San Ambrosio, porque había hecho penitencia pública por un pecado público, San Ambrosio le dio la absolución, le volvió a admitir en la comunidad cristiana. Eran otros tiempos, los políticos de entonces, algunos que eran grandes pecadores, pero tenían conciencia. Pero también eran otros tiempos para la Iglesia, cuando a un obispo no le importaba morir mártir con tal de defender la verdad de Cristo, la verdad del amor, que es la única verdad completa. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios es la verdad. Un ejemplo, el valor de un obispo, de un sacerdote, a la hora de enfrentarse con los criminales
aunque sean muy poderosos para decir que el bien no puede ser transformado en mal, ni el mal en bien. La otra cosa por la que es muy importante San Ambrosio es su intervención en la conversión de San Agustín. Mientras él era obispo de Milán, tuvo lugar la parte más dura para San Agustín de su conversión, cuando tuvo que dejar la secta de los maniqueos, en la que había militado los últimos años, buscando la verdad y engañado, cuando San Ambrosio le mostraba el camino de un hombre sabio y de un hombre recto, y él se sentía atraído por este hombre, por la luz que desprendía, y de alguna manera sabía que en lo que representaba San Ambrosio estaba lo que él andaba buscando. Pero ahí estaba también la tercera figura. Qué tiempos en los cuales en una sola ciudad había 3 santos: San Ambrosio, San Agustín y la madre de San Agustín, Santa Mónica. Dice la tradición, algunos dicen que no fue San Ambrosio quien le dijo estas palabras a Santa Mónica, pero dice la tradición que, desahogándose con el señor obispo, la madre de San Agustín, el obispo le dijo: no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. No se puede perder el hijo de tantas oraciones. Y efectivamente, San Agustín, que andaba ya inquieto, como él mismo reconocerá más tarde en sus confesiones, San Agustín tuvo el milagro de Casicíaco en las afueras de Milán, aquel niño que se le aparece y le muestra el Evangelio y le dice que lo lea, y allí descubre la verdad, descubre a Cristo, que es la verdad, y empieza su conversión que le lleva a transformarse en uno de los santos más grandes de la historia de la Iglesia, más luminosos, también más inteligentes. Es un mensaje de esperanza. No se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Santa Mónica no había sido responsable, culpable de que su hijo no se hubiera bautizado, de que su hijo no hubiera vivido rectamente. El marido de Santa Mónica, padre de San Agustín, era pagano, y era un pagano bastante libertino. Quería que su hijo triunfara, pero no quería que su hijo se hiciera cristiano como era cristiana Santa Mónica. Pero ella no se había rendido. Había rezado, había luchado, había llorado, había seguido a su hijo para que no estuviera solo, y no digo librarle de las malas compañías, pero sí al menos que tuviera un referente cristiano en su vida. Seguramente muchos padres lloran también por la suerte de sus hijos, porque están alejados, porque ya no viven según la fe que recibieron en casa, porque corren el riesgo de perder su alma, y también porque muchas veces, demasiadas veces, ese alejamiento de Dios se ha traducido en malos comportamientos que les han hecho daño físicamente incluso, y no digamos espiritualmente. Hay que hacer un examen de conciencia, y si se es honesto, se descubre que, al contrario de lo que pasó con Santa Mónica, esos padres sí tienen una parte de responsabilidad. Quizá inconscientemente, eso lo sabe Dios, pero sí hay una responsabilidad, porque se preocuparon más del triunfo de sus hijos, que muchas veces ni siquiera llegó, que del alma de sus hijos. Quizá porque en ese momento tan importante de la infancia, de la primera adolescencia, cuando se echan las raíces de la espiritualidad y en realidad del carácter del ser humano, en esos momentos que ellos mismos, los padres, estaban lejos de Dios o vivían el cristianismo, un cristianismo tan superficial de cumplimiento, de cumplo y miento, que era imposible que aquello resultara atractivo
para el hijo que terminaba por alejarse de una fe tan fría y tan pobre como era la que sus padres le mostraban. Hay que hacer examen de conciencia. No se puede retroceder en el tiempo, no se puede dar marcha atrás y decir, si yo pudiera haría esto en lugar de aquello. Pero es necesario hacer examen de conciencia y pedir perdón a Dios por las culpas que uno haya podido cometer, el mal que uno haya podido hacer a la hora de lo más importante. Transmitir la fe a los hijos es lo más importante para esta tierra, para la felicidad de los hijos y para la vida eterna. Y cuando aún se está a tiempo, entonces hay que hacer todo lo posible humanamente, y lo primero es la oración. Y cuando ya no se está a tiempo, pues las lágrimas de Santa Mónica. Las lágrimas de Santa Mónica, que en el caso de la santa no eran de arrepentimiento porque no había obrado mal, pero en el caso de muchos padres deben de ser de arrepentimiento y deben de considerar que mucho de lo que les pasa a sus hijos, al menos parte, también es culpa de ellos y no solo de sus hijos. Si no es tiempo de actuar, será tiempo de llorar. En cualquier caso, siempre es tiempo de rezar y de tener esperanza. La frase de San Ambrosio se cumple. No se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Reza, reza para que al menos en el último momento ese hijo que ves que se ha extraviado recuerde algo de lo que aprendió, se acuerde del Señor y al menos en el último momento diga, Dios mío, perdóname, Señor, estoy arrepentido, quiero estar contigo para siempre, y pueda encontrarse con Dios al final de su vida. Que así sea.